Hoy en Cuéntame tu Historia, Amado José Rosa. Abogado penalista, profesor por vocación y comunicador. Es procurador de la Corte de San Francisco de Macorís y es subdirector de la Escuela del Ministerio Público. En el periodismo escrito se inició como reportajista en El Jaya y colaboró con El Siglo y La Información. Fue fundador del programa radial de comentarios Matutino 94 en la emisora radial 94.3 FM. Cofundador de los programas de opiniones de televisión Puntos Encontrados y Concluyendo. Además fue copresentador del programa de televisión Ministerio Público, órgano de difusión de la Procuraduría General de la República. Rosa es un hombre resiliente, trabajador, responsable, entre otras cualidades. Hoy en Cuéntame tu Historia, Amado José Rosa. Estamos felices y contentos esta noche, de verdad, por esta visita que a mí me llena de tanta satisfacción. Estoy hablando de alguien que yo quiero mucho, que respeto mucho, que le agradezco lo que él no se imagine, que estoy hablando de nuestro amigo Amado José Rosa, ex procurador de aquí de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, ex subdirector de la Escuela del Ministerio Público también, y un amigo personal a quien le dio la bienvenida. Muchas gracias Malupa. Lo quiero mucho. Buenas noches. Y a ustedes jóvenes, muchas gracias. Y a ustedes amigos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche. A ver lo que me sacan esta gente. Así es, Amado. Pues nada, vamos a comenzar de inmediato agradeciendo lo que sacó este tiempo de su tan apretada agenda, porque sabemos que es un hombre que tiene muchas cosas que hacer y que para sacar este tiempecito yo tenía casi un mes dándole por acá. Tú sabes que yo mis fines de semana, Rosaina y yo, lo dedicamos a la Loma, a Naranjo Dulce, donde tengo una casa. ¡Anda! Y entonces cuando yo corto mi fin de semana y dejo de ir a Naranjo Dulce, tiene que ser por un amigo o amiga muy especial. Y tú eres una... ¡Ay, qué rico! Ese fue el que me corregía a mí cuando yo no sabía ni la A de lo que es televisión. Ay, así es que yo le agradezco muchísimo toda esa entrega. Pero ustedes fueron una gran experiencia y una gran escuela para mí, porque producir un programa no es cosa fácil. Y con alguien que no sabe de eso, que éramos nosotros. No, Sí. y tú lo sabes ahora porque ya tú tienes muchos años produciendo por ti misma este programa Cóctel de la Noche. Y definitivamente tienes una calidad y ha mantenido un nivel en este programa que, bueno, yo lo digo siempre, el pionero de la televisión franco-macorizana. Ay, gracias. Sí, es así. Bueno, Amado, vamos a iniciar, Vamos a porque ver. el tiempo nos alcanza. Nosotros iniciamos primeramente para que la gente conozca un poquito más de usted, sobre su vida a partir de su niñez. O sea, cómo fue esa niñez de Amado José Rosa, cómo fue su crianza, si es de aquí, de qué parte, quiénes fueron sus padres. Todas esas preguntas para que no las digas. Mira, mi familia emigró de Castillo teniendo yo unos escasamente 4 o 5 meses de edad. Y por eso yo digo, y se aposentó en la calle 4 en el barrio San Martín. En ese tiempo se llamaba Rabuechivo. Por eso cuando yo quiero aguajear, lo primero que digo es: yo soy nacido, criado y revolcado en Rabuechivo. Para que la gente sepa que... Que hay rango. Que hay rango. Exacto. No, y que este traje marca un momento de mi vida, pero el tigueraje está en cierne. Sí. O sea que no se vayan a creer. no se vayan a equivocar. Entonces, mi familia emigra, yo muy pequeñito y me crío en ese barrio con mi abuela. Epifania Santo era una devota del Sagrado Corazón de Jesús, cofrada del Corazón de Jesús, y ella me enseñó a ir a la iglesia. Ella era ciega y yo la llevaba, yo era su bordón todo el tiempo, hasta que tuve como los 13 o los 14 años. Mi abuela me enseñó la vida a través de refranes. Mi abuela era una mujer extremadamente sabia, aunque nunca había ido a la escuela. ¿Sí? Mi abuela no sabía, era ágrafa totalmente, pero era sabia.
Bueno, yo siempre he dicho, si hay dos mujeres en mi vida que me han enseñado, una fue mi abuela y la otra fue una de mis profesoras de primaria, que fue doña Ana Antonia Ortega de Peralta, o Viuda Peralta, la mamá de Johnny Peralta. Ay, Dios mío, sí. Fue mi profesora y una mujer a quien yo adoro con el alma. Por eso quiero tanto a Johnny y a Eric, porque representan lo que fue para mí esa profesora. Y tuve muchos profesores a quienes quise, pero doña Ana Antonia para mí siempre estará en mi memoria. Y mi abuela, por supuesto. Entonces yo aprendí a ir a la iglesia, fui monaguillo. Sí. Mi abuela se ilusionó. Yo no sabía eso. Sí, fui monaguillo y mi abuela se ilusionó porque mi abuela quería que yo fuera cura. Pero ¿qué pasa? No recuerdo de qué manera llegó a mí la información de que los curas no se casaban. Ahí no iba, dígame. No. Yo decidí comenzar a sacarle el cuerpo a la idea. Y me fui de la iglesia como a los 15 años, dejé de ir. Sí, porque me estaban presionando. Quería ir a la iglesia, pero no quería ser monaguillo. No, dejé esa parte y me... Ya, no sentía ese llamado. No. Porque yo sé que iba a fracasar en la iglesia. Sí, iba a quedar mal entonces. Exactamente. Bueno, y mi vida transcurrió en el barrio San Martín de Porres. Esa era una época de mucha tranquilidad, una época de mucha paz y los muchachos, lo que hacíamos eran las cosas, digamos, normales de los chicos de nuestra edad. Jugábamos al loco, a la cantarita, jugábamos bola, nos peleábamos a la trompa. A la botellita. Exacto, nos hacíamos enemigos. Después de un pleito nos hacíamos enemigos y a las 2 horas ya el enemigo andaba en la casa del otro enemigo buscándolo. Y así era la vida. Y estudié ahí mismo, en ese mismo lugar, en ese mismo sector. Que sí estudié. La primaria. Sí, la estudié en la escuela Manuel María Castillo. En ese tiempo la Padre Hebrea era escuela para hembras y la Manuel María Castillo era escuela para varones. Sí, lo que pasa es que había un grupo de tiguerones que se empezaban para lo de la hembra en recreo. Y eso eran unos pleitos porque entonces venían las profesoras a sacarnos de la escuela. A sacar porque usted iba también. No, pero claro. Usted era de los que cruzaba. Mira. Esto era bueno. Hablo por experiencia propia. No, acuérdate que yo dejé la iglesia porque los curas no se casaban. Sí, no le agradaba esa idea. Una de las cosas que recuerdo de mi época de la escuela primaria era que yo peleaba todos los días. Al puño. Tú ves, eso yo no me lo podía imaginar si él no me lo dice un hombre tan como lo conozco. Malo, eso es rango. Yo peleaba al puño. Mira, una vez nosotros salíamos de la escuela y siempre había un pleito casado y yo estaba metido en el pleito. Entonces uno lo que hacía en ese tiempo, para que los muchachos jóvenes que nos están escuchando y mirando sepan, uno tenía un solo uniforme. Un solo uniforme, un pantalón caquis y una camisa de color caquis. Sí, así es. Ese uniforme había que conservarlo desde el lunes que te lo ponías para ir a la escuela hasta el viernes que salía de la escuela. Entera. No podía ensuciarlo, no podía romperlo. ¿Tú me entiendes? Era una cosa... No había que comprar otro. otro. Yo no entiendo cómo comprar otro. Te daban una pela que botaba el Oye, una fondo. pela si lo rompía. Oye, si ensuciaba el uniforme o se te rompía, te daban una pela que botaba el forro. Se quitaba la camisa. Eso es lo que voy a contar. Yo me quitaba la camisa para pelear. Mira, parece que aquí se va a gozar. Mira, yo me quitaba la camisa para pelear y me la amarraba aquí en la cintura. Terminaba el pleito y yo cogía mi camisa y me... Pobrecito. Pero ¿qué pasa? Que un día, no sé por qué desgracia de la vida, en vez de amarrarme mi camisa aquí en la cintura, se la entregué a un compañerito de curso. Cuando estamos en medio del pleito, llega la profesora Sarosita, le decían Sarosita, ella era apellido Eduardo. No recuerdo el nombre de la profesora. Todo el mundo la conocía por Sarosita. Resulta que la profesora, desde que llegó, comenzó con un barejón que traía a darle un embarazo a todo el mundo. Y todo el mundo salió corriendo. Mi amigo con mi camisa y yo sin ella. eso lo hacía más culpable. No, el problema Las era manos en la masa. llegar a mi casa sin esa camisa. Ay. ¿Qué pasa? Nosotros vivíamos ya en ese momento, nos habíamos mudado. ¿Ya vivía con la abuela? Ya yo vivía con mi mamá. Nos habíamos mudado de la calle 4 a la Bienvenido Fuerte Duarte número 13, que es donde ahora está una famosa tienda de repuestos de motores, que está antes de llegar al puente de la salida a Nagua.
No voy a decir el nombre porque no paga anuncios. Sí. No. Entonces, resulta que la cañada grande le pasaba por detrás a mi casa. Yo, conociendo el entorno, lo que hice fue que me metí por uno de los callejones, crucé la cañada, y como la cocina de mi casa se veía desde la cañada, lo que hice fue que aproveché que mi mamá salió de la cocina y yo crucé, ¡bum!, brincando la cañada y me metí al cuarto. Oye, porque él estaba pendiente de su Cuando mi mamá vuelve a la cocina, que me ve salir de la habitación, se queda mirando y me dice, pero bueno, ¿y por dónde tú entraste, muchacho? Sí, así era. No, por la puerta, mentira, yo no había entrado por ninguna puerta. Yo lo que estaba era preocupado, ya yo tenía ropa de civil, ya yo me había quitado. Ya me quité el uniforme. ¿Y cómo entonces al otro día si la camisa No, se la llevaba? espérate. Ay. Yo tuve que salir a zanquear a mi amigo para que me consiguiera mi camisa, porque ¿y cómo yo le decía el otro día que... En el resto del día. Sí, no, el resto de la tarde, porque era de tarde, el resto de la tarde yo salí, en la 17 vivía el amigo. A buscar la Que se camisa. pedía usted esa camisa. En la 17 vivía el amigo. Y ahí conseguí que yo pensaba, digo, ojalá que no la haya botado, que no la haya roto, que no la haya ensuciado, porque todo eso se me iba a cargar a mí. Sí, tenía que ir a la escuela al otro Oye, día. pero fue un momento de estrés terrible. Amada, entonces ya en este momento usted vivía con su mamá, ¿cuántos hermanos son? ¿Y cómo fue esa crianza? Mira, con su mamá? yo fui criado por quien no me concibió. Yo fui criado por mi tía, Ok. ya difunta, Lidia Ramona Rosa. Que yo la tengo en gloria. Exacto, sí, gracias. Y por mi padrastro, que es Ramón Marcelino García, que aunque no me dio el ser, pero me dio todo lo que soy. Sí. Me enseñó a vivir y sobre todo me enseñó a trabajar. Yo soy un hombre que aprendí... Reformado. Sí, yo puedo decir eso. Yo soy un hombre que yo no tengo empacho para soltar un código de derecho y coger una escoba en mi casa. O coger una pala en la casa donde tengo y hacer una zanja yo solo. O sea, te estoy diciendo que no me preocupa trabajar en lo que sea, porque me enseñaron a eso. Me enseñaron a eso y modestamente puedo decir, modestia aparte, como dice la gente, puedo decir que me enseñó a ser honrado. Sí. Y prueba de ello es que he pasado por todas las funciones del Ministerio Público y he tenido muchas tentaciones. Claro. Yo he tenido encima de mi mesa el dinero que no voy a ganar en un año o dos, tirado encima Pero de mi lo que está aquí es más encima grande de que mi lo que escritorio. estaba en la mesa. Y no me han llegado a mi precio. Yo digo, todo hombre tiene su precio. Y a veces no es monetario, a veces el precio no es económico, a veces es sentimental. Y los valores. Exacto. Entonces mi Eso papá, no se compra con dinero. ellos dos fueron quienes me criaron, porque yo soy sobrino de Lidia, y ella y Ramón eran los esposos, ¿verdad? Ramón tenía un hijo que se llama Guillermo García, que todavía vive acá en San Francisco. Y con Guillermo yo me crié, ese es mi hermano de crianza. Pero luego mi madre biológica, que salió ahí en su mamá está en el intro y todo. Diga el nombre, que la gente que sepa el nombre de su mamá. Ramona Rosa, le dicen Blanca. Blanca, Yo le yo digo Blanquita de cariño. Doña Blanca, Exacto. bueno, Pues mami Blanca, como le dicen mis hijos, tuvo otros hijos con Juan de la Cruz, le decían Livio de apodo. Muy conocido porque era un hombre comerciante con colmados, que tenía colmado, luego trabajó muchos años en la ferretería Almacenes Duarte. Bueno, y ellos tuvieron cuatro muchachos. O sea, yo tengo 4 hermanos y uno de crianza. Okay. Estamos hablando de 5, ¿verdad? Y conmigo por todos somos 6. Ahí está. Amado, ustedes preguntan ahorita, porque yo tengo demasiadas preguntas. Ay. Yo quiero saber... Ella tiene el monopolio de las preguntas. Sí. Yo quiero saber, estudié entonces, después de la escuela primaria, se fue a la universidad. Sí, bueno, hice el colegio universitario en el colegio de Tata, hice la secundaria en el colegio de Tata Polanco. Ahí me topé con grandes maestros, como el caso de Diógenes Tavares, como el caso de Leo Salazar, como el caso de Doña Nini.
como el Doña caso Lili. de la propia doña Tata Polanco, y mi querida profesora Pura, que era La que una... usted más quería. Entonces de ahí se va a la universidad. Ahí me voy al CURNE, en el A CURNE... estudiar lo que es de carrera. No, primero, mira qué pasa. En ese tiempo, yo ingresé a la universidad en 1978. Todavía ninguno de ustedes era ni siquiera piropos. A estudiar que en ese momento. Bueno, se hacía el colegio universitario, que era eran 2 semestres previos a la carrera, y eso se hacía aquí en Macorís. Después que tú terminabas el Q, como se llamaba, entonces tú tenías que irte a la facultad, que era, por supuesto, en la UAS, en la capital. Entonces yo estudié el colegio universitario aquí y me fui a la capital a estudiar Derecho. Pero antes de eso, hay una anécdota interesante, y es que yo nunca... Por mi cabeza nunca pasó la idea de ser abogado. De ser abogado. ¿Qué era lo que le quería hacer? Bueno, mi papá, Ramón, era maestro constructor. Construía, y entonces él me enseñó a trabajar con él. Yo soy un tipo que coge una plana y te pega un bloque sin problema, o te tira un piso. Yo hago en materia de construcción. Pues bien, yo tenía en mi cabeza, mi estructura mental estaba dada hacia que yo iba a ser ingeniero civil. Ingeniero, porque le gustaba eso. Perfecto, sí, ingeniero civil. Cuando me hacen el test, la evaluación de actitudes y aptitudes, las dos cosas, Sí. resulta que yo no doy para eso. Ay, Ay, santo. ay, ay. Yo doy para periodista, Sí. para abogado, para maestro. Eso era mi carrera, ciencias sociales. Pero, yo ha no- hecho todo eso. Exacto. Ella ha hecho todo. Sí, lo que porque- De todo, sí. Pero yo no, lo mío era ciencias sociales, no ciencias naturales. Ay, Dios. Óyeme, cuando yo llego a mi casa con el papelito en la mano, el reporte Sí. que me dieron en el Sí, CURNE, sí. cuando yo llego amargado, con la cara compungida, me dice mi papá, siempre ha sido un hombre sabio, Ay, sí. me dice, ¿y qué fue? Digo, mire, ese es el reporte, yo no sirvo para ser ingeniero, dicen en la universidad, yo lo que sirvo es para ser... Y hace así, se queda mirando. Y me dice, ¿y para qué lo que dice? Digo, bueno, dice que yo puedo ser profesor, yo puedo ser periodista, yo puedo ser abogado. Y se queda pensando así, me mira y me dice, papá. Él me decía papá. Dice, papá, pero los abogados pican bien. Estaba pensando en lo económico. Fue un premio de consolación. Sí, Es como no, que dice, no, oye, se quitaba más el duro. derecho no es tan malo si tú lo Sí, sabes ejercer. sí, sí. Bueno, y efectivamente me fui a la capital a estudiar Derecho. El primer profesor que tuve se llamaba José Joaquín, está vivo todavía. Santo Sí, Juan. tiene como 90 y pico, debe tener. José Joaquín Vidó Medina. Sí, yo lo he mencionado. Sí, un hombre muy famoso, muy conocido. José Joaquín en ese tiempo lo era, más que ahora probablemente, era una lumbrera, un hombre con una brillantez fuera de lo común y una memoria prodigiosa, fotográfica, para recordar cosas, nombres, autores, Es que la gente se libros inspiraba y mucho fechas. arte. Óigame, ese señor, primera materia que me dio se llama Introducción al Estudio del Derecho. Y esa primera materia, él hizo un recorrido por la historia de la humanidad en términos del derecho como tal y de la filosofía jurídica. Exacto. Y cuando yo me quedaba extasiado yendo a Querón. O sea que le fue gustando a medida Claro, que iba no, escuchando. óigame, Malupa, cuando ese señor se paró, era un hombre alto, imponente, no es, porque está vivo todavía, y salió por la puerta que se iba, las clases eran 2 veces a la semana, 2 horas, eran 4 horas de clase de una misma materia, ahora son 3 nada más. En ese tiempo eran así, tenían 2 jornadas en la semana. Cuando él se paró, que se fue, yo inmediatamente pasó por mi cabeza la siguiente idea: carajo, yo soy abogado. Porque Ya lo me creyó. di cuenta Ya lo que eso creyó. era lo que... Y efectivamente, a partir de ahí, he sido abogado toda mi vida. Sí, vamos a hablar de todo lo que ha pasado ya Sí. en esa carrera, pero aparte de abogado y de todo lo que vamos a conocer más adelante, también usted, aparte de que ha sido profesor, también universidades, también es productor, también es conductor de televisión, o sea que ha sido de todo, Sí. ha dirigido muchos programas, ha producido muchísimos programas. Háblame un poquito cómo nace todo eso. El CURNE tenía razón
Sí, Sí, porque le dijo todo lo que... el Curne tenía razón, me dijo todo lo que yo soy, realmente. Y todo lo ha hecho. Sí, mira, yo comencé en el año 87, comienzo del 88 más o menos. Yo salí de la Fiscalía de San Francisco de Macorís. Yo fui fiscal durante esos 2 años. 1986, 1987, finales salí. Resulta que había un amigo, Gilberto Rondón Amparo, un conocido locutor de ahí de Villarribas, que vivía aquí en Macorís, luego se fue a la capital y luego volvió a Macorís y tenía un programa en una emisora que era propiedad de Pedrito Fernández, que en paz descanse. Y ahí comenzó. Se llamaba Radio San Francisco y Y ahí funcionaba en los altos de IBI Radio, donde estaba el departamento de prensa de IBI Radio actualmente. Y entonces Gilberto, que me conocía, que me veía muy inquieto, me dijo, ¿tú quieres ir al programa mío? Y entonces comencé a trabajar con él en una sección que se llamaba El Crimen No Paga. ¡Ay, santo! Antes como Era una sección de crítica a las cosas que pasaban y eso. Y ahí me inicié con se él. atrevió a algo fuerte en ese momento. Disculpe, pero ¿a qué se refería específicamente? Porque yo sé que hay un metamensaje ahí. Sí, ¿A qué se refería? el metamensaje es que lo que tú haces malo, siempre tú vas a recibir un castigo por eso, aunque no sea en la justicia. ¿Tú sabes quién comenzó ahí conmigo, con Gilberto y conmigo? Jacqueline Contreras. Sí. Ahí comenzamos Jacqueline y yo a hacer radio. Por primera vez me abrieron un micrófono en mi vida. Y lo de la televisión, que ha participado en tantos proyectos, tantos programas, tantas cosas. Hablen un poquito de eso. La televisión comenzó porque Manolito Quirós, el hijo de don Manolo Quirós, que en paz descanse, que era director de toda la vida de Colorvisión, era un muchacho muy inquieto, abrió una escuela en la capital que se llamaba Instituto Nacional de Televisión. Y en los años 90, 94, el Cóctel de la Noche comenzó como en el 96. 92. Entonces, yo estoy hablándote de que eso fue en el 91. Antes de Cóctel de la Noche. Me invitó un amigo de Nagua y cogimos para la capital a hacer ese curso. Pero cuando fuimos nos dimos cuenta que no era un cursito de un día o dos, era un curso. Nosotros duramos 3 meses viajando todos los sábados a hacer ese curso. Ese curso incluía presentación de televisión, cámara, edición y maquillaje. Y usted sabe todo, él sabe todo eso. Exactamente. Entonces ahí nos preparamos porque el amigo que me invitó tenía en mente la apertura en los próximos, digamos, meses, quizás años, de un canal de televisión local en Macorís, porque nosotros, ese amigo y yo, junto con Antonio Vargas, estábamos en los aprestos de conseguir la licencia del ayuntamiento para abrir un sistema de cable en San Francisco. Miguel Juan, que como se llama mi amigo de Nagua, Antonio Vargas y este servidor fuimos los fundadores de Telenor. Sí. O sea, yo fui quien hice el proyecto de estatuto. Cuando ya ellos arrancaron, porque primero comenzó. No, antes de arrancar, o sea. O sea, ustedes estaban trabajando. Nosotros cuando salió este hombre que se murió, ¿cómo se llama? Sí, Romeo ya González. ustedes estaban haciendo su engranado. Exactamente. Porque nosotros comenzamos con Romeo. Cuando nosotros solicitamos al ayuntamiento una autorización, este señor Jorge Elías de Telecable Dominicano tenía una autorización monopólica en San Francisco de Macorís de 5 años. O sea, durante ese periodo nadie podía abrir un cable hasta que no se venciera el periodo. Y él lo tenía. Sí, lo Frente a tenía. Caribe Tour. Exacto. Yo estaba ahí, yo andaba Exacto. todo aquí en Macorís. Y entonces cuando nosotros fuimos, que en el ayuntamiento nos respondieron eso, digo, bueno, vamos a ver en qué fecha comenzó, cuándo termina y vamos a estar atentos. Cuando terminó, metimos nuestra solicitud y nos la autorizaron. Inmediatamente nos autorizaron, ya yo había trabajado el nombre de Teleoperadora del Nordeste Telenor, había preparado los estatutos y comenzamos el asunto de comprar los cables, a tirar los cables en la ciudad. Bueno, ahí comenzó Telenor. Usted siempre ha sido el abogado de ellos. Sí, toda la vida. Además, los muchachos conmigo tienen todos tienen una relación muy estrecha. Ay, Dios mío. Julio, donde quiera que habla de mí, dice, ese es el fundador de Telenor. Y lo adoro. Un abrazo. Voy yo, las damas primero. La dama primero. Amado José Rosa, Ajá. una curiosidad. José
es un apellido, Sí. porque como nos casualmente se titula de que José sea un apellido, Es un me dejó muy pensativa. Ay, entonces, Amado José Rosa. sí. Mi primer apellido es José y el apellido de mi mamá es Yo no Rosa. sabía que Wow, José era sí, un Sí. apellido. exacto. Sí, Entonces sí. me confundió mucho. Dije, pero él se crió con su padre y su madre, ¿cómo no lo va a declarar? Sí, tú Entonces preguntas. dije, hay mucha curiosidad. Sí, los José, ese apellido está diseminado en la zona de Arenoso, Yuna, Villarriba, hay en Nagua, hay varios, bueno, hay un famoso pelotero de apellido José, ¿no? Yo no sigo mucho el béisbol Ok. de Grandes Ligas, pero sí sé que hay un pelotero. Ese apellido es de origen árabe. Esa es el nombre, realmente nuestro apellido no es José, sino Joseph. Ok. O Josephus, como tú le quieras decir. Como si fuera en inglés. No, eso es en Hebreo. hebreo. Ok. Josephus. Vamos, que el tiempo alcance. Escúchame un momentito. ¿Qué pasó? Que cuando entraron por ahí, por Nagua, entraron tres hermanos. Ok. Entraron por Nagua con ese apellido y el que los recibió le puso lo que yo. ¿Cómo te llamas, José? Ah, José. Ah, ya. Ya. Y ahí para adelante somos José. Ya entiendo. Bien. Wow. Mire, en mi caso, yo soy paralegal. Yo soy estudiante de Derecho y ayudo a Eulalia en muchos asuntos. Ella me manda a algunos clientes cuando van pasado de hora y eso. La Tengo una oficina en la Cámara de Comercio. Entonces quiero hacerle una pregunta para mí y para los que siguen, que se dedican al derecho, que le interesa. Adelante. El derecho. Adelante. Dígame, ¿quiénes son su inspiración en el derecho? Te dice, oye, este tipo, ese señor o ese magistrado, me gusta cómo lo ejerce, me gusta cómo lo hace, es un ejemplo a seguir. Yo me veo en él, yo me veo a mí mismo. Ay, amado. Mira, es difícil contestar una No, pregunta. no tiene que ser local, puede ser... No, internacional. yo te entiendo, pero es difícil contestar una pregunta de esa naturaleza habiendo tantos y tantos brillantes abogados. Sí, Ahora, mucho por eso. sí te voy a decir una cosa. Una de las personalidades que más influyó en mí, y no solamente como estudiante, sino después como abogado litigante. Yo soy abogado litigante. Yo lo que he hecho toda mi vida es litigar, es pelear. Eso es lo que yo hago. Sí. Bueno, usted no pelea el puño para pelear. No, yo dejé el puño para pelear con un código abajo del brazo, es verdad, tienes razón. Sí. Mira, Francis Lee Bailey, abogado criminalista norteamericano, miembro de la barra de la defensa de O.J. Simpson. Para que tengas una idea qué clase de individuo es Francis Bailey, a Francis eres especialista en interrogatorios y le pagaron $6 millones para que interrogara 4 testigos. Wow. Con eso te digo todo. Es bueno. Es Vamos bueno. a cambiar un poquito de tema. Déjame terminar esta anécdota. Francis Bailey escribió un libro que te lo recomiendo. Te voy a recomendar otro más tarde, pero ahora te recomiendo un libro que él escribió que se llama The Defense Never Rests, que en buen español significa La defensa nunca descansa. Es un libro, Está anotado ahí. es un libro donde él relata su condición de abogado penalista, pero además él es miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, piloto de combate. Oiga. Y él hace la historia de que en un momento, mientras sobrevolaba el estado de Carolina del Sur en un Cessna Piper, un avioncito de 2 motores, una avionetica de 2 motores, un avión pequeño de 9 pasajeros, él iba sobrevolando, se le encendió una luz roja en el tablero y ve que el motor de la derecha se le incendió. Lo apaga porque esos motores son turbohélices y traen un sistema de apagar como si fuera ¿cómo se llama? Para apagar el fuego. Ajá. Un extintor. Un extintor Sí. de fuego, exacto. Entonces él lo apagó el otro y decidió planear, porque él sabe como piloto que si deja un motor, el motor va a cargar la fuerza para un lado y el avión no va a poder planear como él quisiera. Muy inteligente. Pidió pista y decidió aterrizar a donde le dieran oportunidad. Pues él sabía que lo que le quedaba era, me dan pista o me mato, una de dos. Wow. Pero un hombre acostumbrado a ver la muerte de frente, piloto de combate, veterano. Pero no le pasó nada. Veterano de la guerra de Corea. Dios. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando de un tipo que no. No. Óyeme, Niveles.
cogió su timón y decidió aterrizar. Y dice, ¿qué aprendí de ese acontecimiento? Aprendí que eso que me pasó en ese momento, eso mismo es un abogado penalista. Así es. Un abogado penalista es eso, un hombre solo. Y entonces dice, ahora, cada vez que entro a la universidad a dar mis clases de derecho criminal, porque él vivía en North Carolina en ese momento, cada vez que entro a las aulas, lo primero que le enseño a mis estudiantes es a ser un hombre solo, porque eso es un abogado penalista, un lobo del desierto. Francis Bailey. Francis Bailey. Okay. Dice, Ay, un lobo del desierto Esto está interesante y tanta dispuesto a dar el zarpazo. Ay, Dios, amado. Y eso es lo que yo he sido siempre. Amado, yo tengo 22 preguntas aquí, yo no sé cuántas tienen ellos. Dele. Entonces el tiempo como que se nos va. No, dele. En su carrera de derecho, el primer puesto que obtuvo fue el de fiscal aquí en San Francisco. No, fiscalizador en Castillo. Mi amigo José Florentino, en el gobierno de Jorge Blanco, era procurador de la Corte y un día me dice, ¿tú quieres ser fiscal en Castillo, interino, que tengo un problema? Y digo, sí, como no, mándame para allá, y me mandó para allá. Luego, 3 o 4 meses después, me dice, si tú quieres, yo te consigo ser titular del cargo, ya no interino, sino titular, en Arenoso. Okay. Y entonces me fui a Arenoso como fiscalizador. O sea que yo fui fiscalizador en Castillo, después en Arenoso, y de ahí en adelante comenzó mi carrera. Aquí en San Francisco no llegó a ser Sí, fiscal. fui fiscal en el año ¿Y 86. cuál fue su experiencia en ese momento? En la fiscalía yo aprendí, en materia jurídica, yo aprendí 20 años de ejercicio. O sea, ¿cómo te digo? Los 2 años que yo duré ahí me significaron 20 años de experiencia. ¿Sabes? Y desde el punto de vista del derecho me abrió el entendimiento a comprender lo siguiente. En realidad, la ley no se cumple como debe cumplirse. Así es. Pero a veces es bueno que la ley no se cumpla como debe ¿Por cumplirse. qué? ¿Por qué? Porque la ley no siempre es justa. Es verdad. La justicia no siempre es equilibrada. No siempre es justa. ¿no? Entonces, usted tiene que yo decía cuando yo estaba en esa función que el fiscal tenía 2 llaves, como si fueran 2 llaves de agua. Tenía que abrir una y cerrar la otra, porque no podía cerrarla las 2 porque se secaba el entorno. Sí. Y si la abría las 2 se inundaba. Entonces tú tienes que saber manejarte en esos mundos difíciles. La peor situación que estuvo en ese momento, que fue fiscal aquí en San Francisco de Macorís. Míralo riéndose. Si te lo Yo cuento. la dije, tengo muchas preguntas aquí. Tú no me lo vas a creer. Mira, Ay, una ay, vez, mucha curiosidad. óyeme, una vez, yo no sé si ustedes conocieron a una famosa pobladora de la zona del mercado que le decían Meneíto. Yo la oí mencionar, pero no la conocí. Bien, Meneíto fue a la fiscalía, siendo yo fiscal, a decirme que ella iba a poner una querella en contra de la Kika, que también era... También yo sé quién es. Porque ella le decía que ella era una mujer que tenía el cuerpo lleno de cositas, de ñañara. Ñañara hay que decir. Exacto, ñañara que decían. Y yo soy una mujer limpia, fiscal, me decía ella. Eso es en el despacho del fiscal. Del fiscal. Regularmente, como el despacho tenía abanico, aire acondicionado, se cerraba la puerta. Cuando ella está en eso, explicándome que ella se sacó un seno. Ay, Dios. Ay, señala al fiscal que ella estaba. Ella era una mujer limpia y me tira eso encima del escritorio. Ay, Dios. Y me dice, mire, ¡pa! Y yo lo único que atiné a pensar, decirle, guarde eso, guarde eso. Guarde eso. ¿Sabes por qué? No, pero eso- Porque yo pensaba, digo, si uno de los muchachos que trabajan aquí conmigo entra, exacto, ¿qué iba a pensar? Eso fue una experiencia. Óigame, Ay, ay, eso ay. fue el momento más difícil que yo tuve en mi vida. Y tú sabes qué momento fue sobrecogedor. Aquí había un famoso personaje, le decían el Baby. No sé si lo llegaron Sí, a oír lo mentar. oí El mencionar. Baby una vez lo estaba persiguiendo la policía para matarlo. Eso yo te lo aseguro, porque yo era el fiscal. Y yo sabía la historia de lo que estaba pasando ahí. Y entonces el Baby se entera de eso y sale corriendo. Y la policía le cae atrás, lo ubican en un sitio, la policía sale corriendo, logra escaparse, la policía le cae atrás y encontró una casita con una pareja de jóvenes
y un niño de Ay, yo vi no esa más de un historia, año. sí, yo vi esa historia. Y él se trancó ahí con una pistola. Y le dijo, si la policía viene aquí, mato a los tres, incluyendo al niño, y me mato. Ay, Wow. hombre. Y comenzaron ahí la negociación, que entrégate, que no te va a pasar nada. Dice, no, yo no me entrego. Yo nada más me entrego si viene el fiscal y Antonio María, el periodista. Ay. Óyeme, ¿Y ustedes tuvieron que ir? yo tuve que ir. ¿Y se entregó? La policía fue a mi casa a las 3 de la mañana a tocarme. Wow. Que fuera... Estilo película. Sí, Sí. que fuera a resolverle esa situación. Y me dice, pero él quiere a Antonio María. Y digo, no, vamos para allá. Y cojo para donde Antonio. Ay. Antonio y yo somos amigos de muchachos. Porque No es que la vida de mucha gente que se Antonio y yo está vivimos en el mismo barrio. Nos criamos en el mismo barrio. Y le digo, mira, Antoñico, aquí hay un problema con el baby que está pidiendo esto, que tú y yo vayamos, porque si no él va a matar una pareja que tiene secuestrada y un niño. Y dice Antonio, vamos para allá. Antonio siempre ha sido Ay, sí. un tipo avesado, Sí. aguerrido. Y cuando vamos, me dice el baby, ¿usted es el fiscal? Digo, sí, yo soy Amado José Rosa, yo soy el fiscal, baby. ¿Qué tú quieres? Dime. Entrégame a esa gente que no te va a pasar nada. Dice, no, fiscal, yo sé cómo es la En el policía. fruto. Y comenzó por ahí a decirme que no. Y que dijo, mira, yo voy a hacer una cosa contigo. Tú tienes una ventana, sí. Mira por la ventana, mira lo que yo voy a hacer. Y yo en ese tiempo usaba una pistola 45. Que me la había, bueno, esa pistola era del Águila. ¿Te acuerdas Sí, aquel sí, comerciante sí. que se mató? Ay, sí. Yo la usé en la fiscalía hasta que estuve como fiscal. Y cogí la pistola, la cojo y se la paso al teniente de la policía que está ahí. Mira, voy a entrar desarmado. Y le digo a Antonio, camina, ven, dice, no, resuelve tú eso. Y lo mandó solo. Que fiscal eres tú. Pero se entregó, se entregó. Sí, entré y se entregó. Eso sí, eso fue un cuadro terrible, porque entonces él quería salir con la pistola en la mano. Digo, baby, si tú sales con la pistola en la mano, nos van a matar a los dos, porque la policía tú sabes que te anda buscando. Sí. No, porque digo, oye, entrégame el arma a mí. Yo no te voy a disparar, tú sabes que no. Y segundo, tampoco la policía se va a atrever a dispararle al fiscal de Macorís. Sí, Tú te estás poniendo loco. exacto. Hasta que lo convencí, me entregó el arma, le saqué el peine, le saqué un tiro que tenía en la recámara. Ay. Y se lo llevaron. Y le dije al teniente Blanco, que era el que estaba ahí, bueno, estaba también ya el coronel. Le digo, miren, si a ese señor le pasa algo, Sí. se rompe una uña, se cae, se rompe un dedo, le dan un coteo, un pellizco que le den, ustedes responden por él. Sí, pues Porque, yo Sí, porque porque yo él- voy a donde el procurador derecho, y tú el que está aquí se queda sin uniforme y probablemente preso. Wow. Muy bien. Ellos están así. Sí, pregunte. Porque Muy yo- bien. Amado, de tiempo. dame un segundito. Tratemos de acortar un poco porque yo tengo 20 preguntas. Sí, y sí, me- adelante. Vente, hermano, y no hemos Vete dejado. rápido. Wow. Son dos en una. Dime. Date. El Código Penal y el Ministerio Público Independiente. Mira, el Ministerio Público es independiente porque en definitiva la carrera del Ministerio Público lo hace independiente. ¿Dónde está el problema de que sea o no sea independiente? El hecho de saber a quién nombrar. Por ejemplo, tú nombras a una persona, por ejemplo, como Radamés Jiménez, que fue procurador general, pero Radamés Jiménez es hermano de Leonel Fernández, que era el presidente. Ahora, ¿cuánto escándalo hubieron mientras Radamés Jiménez era procurador? ¿Cuánto escándalo hubieron en la Procuraduría después que él salió? Ninguno. ¿Por qué? Porque él actuaba, se manejaba, actuó desde el punto de vista de su condición de hombre honrado, de hombre transparente en lo que hacía. Y lo mismo pasó con todos los procuradores. Mira, yo he estado en el Ministerio Público 25 años, desde el 1982 hasta el 2018 que renuncié. Yo me he pasado 25 años en el Ministerio Público. Yo tuve los mejores procuradores de la República. En una época en que los procuradores los nombraba el presidente y eran dirigentes políticos del presidente. Ahora, ¿cuánto escándalo hubo? Don Antonio Rosario, por ejemplo, uno de los mejores procuradores que ha tenido este país. Ramón González Hardy de La Vega, un balaguerita a carta Muchos cabal. hombres serios. Pero cuántas cosas hizo Ramón González Hardy pensando en que era amigo del presidente. Ninguna. ¿Qué es lo que yo digo? Tú lo que tienes que saber elegir. Aquí. Cuando tú eliges un individuo que lo que piensa es en hacerse rico en una posición, Ya. puede ser el estamento más independiente del mundo y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un individuo que no tiene honradez. ¿Tú ves?
Eso es, aquí hay que saberlo ¿Y el elegir. Código Penal? ¿Qué tú quieres saber Usted con sabe él? que se está Debatiendo. breve y eso. Mire, el Código Penal, nosotros tenemos obligatoriamente que abandonar ese disparate de la discusión del aborto y hacer un Código Penal, sencillamente porque nosotros tenemos un código de 200 y pico de años. El Código Penal que nosotros tenemos en este país es el Código Penal de Hay que 1809, reformarlo ya. de ¿verdad? cuando Napoleón 200 Bonaparte, años. de cuando Napoleón Eso Bonaparte. está atrasado y súper Ese código fue revisado por los franceses en 1837 y en 1822 se aplica en la República Dominicana el Código Penal con la ocupación haitiana y después continúa aplicándose hasta que Lilis en 1888 decide con un decreto ordenar que se traduzca. Todavía era en francés que se aplicaba, que se tradujera al español y se adaptara a la idiosincrasia del pueblo dominicano. Pero es el mismo código, sin quitarle una coma. O sea, tú no puedes Eso seguir, hay que reformarlo. tú no puedes seguir con una ley de 200 y pico de años. Ya eso ni cuando Hay que le- actualizarlo. Amado, después de ser fiscal por San Francisco de Macorís, ¿en qué momento lo nombran como procurador de la Corte de Apelación? En el 96 yo fui, en el primer gobierno O sea, de ¿en qué Leonel. intervalo de Ujú. tiempo después de? Bueno, yo fui 10 años más o menos. Después Yo fui, que fue fiscal a los 10 años. sí, volví al Ministerio Público como procurador, como en ese tiempo se llamaba abogado ayudante del procurador de la Corte, que en ese periodo era el doctor Almanzar, que es de Tenares, que vivía aquí frente a Caribe Tour. Sí, yo sé que... Bien, Héctor Almanzar. Era mi procurador y yo era su ayudante. Luego renuncio y me voy a hacer campaña política por Danilo en el primer gobierno. A la capital. No aquí, en Macorís hicimos un programa de televisión. Bueno, Ah, hicimos yo me muchísimas acuerdo, yo me actividades. acuerdo, sí. Entonces luego vuelvo en el gobierno, en el segundo gobierno de Leonel en el 2004, vuelvo como procurador titular. Ya era procurador. Ya era procurador titular y ahí me mantuve hasta el 18. Fui en el 14, me nombraron como subdirector de la Escuela del Ministerio Público, porque eso es lo que ¿Aquí? bueno, en Santo Domingo. Yo me fui a vivir a la capital en ese Oye, tiempo. de la Escuela del Ministerio Público. Sí, yo fui el subdirector de la escuela desde el 2014 hasta el 18 que renuncié. Estuve interino, volví a la Procuraduría después del lío de Quirinito. Volví como interino a la Procuraduría, duré un año ahí. Me nombraron de que por 3 meses en lo que buscaban otro. Y me metí un año. Y si no me riego todavía estuviera ahí. Todavía estuviera ahí. Lo dejan ahí. Y su experiencia en esta parte. Ahí fue que usted dijo que le pusieron tanto dinero sobre la mesa. Sí, Cuéntame un poquito. hubo un amigo que me recomendó con un abogado de Santiago. Mira, tengo un problema con un caso en Macorís. Dice, mira, yo soy muy amigo del procurador, déjame llamarlo para que te reciba. Ay, santo. Y yo lo recibí, el tipo me explicó el problema que era. Digo, mira, es un problema de narcotráfico a cierta escala y ese es un caso que uno tiene que saber cómo manejarlo porque cualquier cosa puede malinterpretarse. Así es. Sí. Yo estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea, pero siempre y cuando quede claro el hecho de mi trabajo como procurador. Yo soy el procurador. O sea, de alguna manera tú y yo estamos llamados a estar en barras diferentes. Pero no te preocupes, yo sé cómo manejar este tipo de cosas y no hay ningún problema. Porque hay cosas que se dan, por ejemplo, que un interno necesite una autorización para ir a una clínica privada, a hacerse un estudio que no lo puede hacer el hospital. Tú no se lo puedes negar, porque el hecho de que él esté preso no significa que hay que dejarlo morir. Mandarlo con una seguridad. Exacto. ¿Tú ves? Hacerlo por la vía correcta, mandarlo con una seguridad, como dice Malupa, y ya. No hay ni siquiera que pensar, pero Lo quisieron sobornar. él se equivocó porque él quería que una libertad que se estaba venciendo, o sea, un plazo que se estaba venciendo, se le diera una libertad antes de que el plazo se venciera. Ay. ¿Tú ves? Y entonces me tiró $500,000 de pesos encima del escritorio. Ay, ay, Porque ay. ese no Qué soy difícil. ¿En aquel tiempo? En ese tiempo era mucho dinero. Mucho, pero demasiado dinero. Y bueno, y eso, uno de los casos más emblemáticos que yo manejé, que yo fui que lo investigué, fue el caso de Loara. De Wow. Loara Tavares.
Ay, Qué difícil. Se condenó, hubo condena ahí. Sí, ese fue un caso. Los abogados de ese caso me pusieron 5 querellas. 5. Ay, sí. Y todas se las tumbé una a una en la Suprema Corte. Bueno. Mucha apelación, ¿no? Sí, Hubo ahí, sí, ¿verdad? sí, mucho de todo. Mucho de todo. De hecho, hubo un momento en que la fue un Corte caso la bien puso en feo. libertad porque el plazo de la prisión había perimido y la puso en libertad. Y yo firmé la orden de libertad. ¿Tú ves? Pero había que hacerlo. Señores, porque si no le estaba violando sus ¿Tú derechos. tienes preguntas? Pero luego Claro. volvió. Ahora Claro. corriendo, porque yo tengo demasiado. ahorita no voy a Señor hacer Amado, ¿ha tiempo. sentido usted en alguna etapa de su vida miedo? Ya que Todo el usted... tiempo. Ha pasado por unos casos. Claro. Todo el tiempo. El que no siente miedo. El que te diga a ti que en una situación de presión no siente miedo, dile mentiroso. Dile mentiroso, ¿Cómo? porque olvídate. Además hay una cosa, si tú no sientes miedo como ser humano, no te va a auto obligar a que las cosas salgan bien. Porque ese miedo, lo mismo pasa con los artistas. Sí. El artista que no siente sobrecogimiento y miedo antes de salir a escena, pues indudablemente que ha perdido el amor por su carrera. Así es. ¿Cómo usted se desconecta en sus tiempos libres? O sea, del estrés, el afán del trabajo diario. ¿Cómo lo hace? Yo tengo la suerte de tener una mujer Ay, sí. que le Wow. gusta todas las cosas que a mí me gustan. Y ella me acompaña, además de mi esposa, es mi cómplice. Yo puedo decir que Rosana y yo somos socios asociados en Sí, sociedad. porque ella es abogada también. ¿Cuántos So- hijos tienen? Nosotros tenemos 3, yo tengo 2, son 5 por todo. Yo 5. tengo 2 de mi primer matrimonio. Pues sí, entonces, ¿cómo me desconecto? Bueno, nosotros trabajamos toda la semana, hasta los viernes, y los viernes en la tarde cuando podemos, o los sábados, nos vamos para Naranjo Dulce, en la planación, donde tenemos una casa. Y ahí, entre copos de humo del cigarro y copas de vino, Ay, qué olvidamos lindo. los problemas del día Ay, qué lindo. y los ¿Tiene- problemas de la semana. ¿Tiene alguna Lo fobia? único malo es que el lunes hay que volver a la triste. Ay, ¿verdad? sí. ¿Tiene alguna fobia por algo? Algo le da fobia. Los precipicios. Los precipicios. No es fobia como tal, A pero mí me da fobia. siento Es sobrecogimiento. que la realidad, usted verse ahí y decir, oye, Yo, por ejemplo, he aprendido, el personaje que a mí más me atrae y el que yo sigo muy de cerca es Batman. Sí. Batman, porque Que anda Batman, volando. Batman. porque Batman es el único de los superhéroes que no tiene que no poderes. tiene poder. Así Sí. Pero además de no tener... Riqueza, ese es su Sí, poder. él lo dijo una vez. ¿Cuál es tu superpoder? Yo soy millonario. ¿Se considera una persona supersticiosa? No, yo no. Yo no soy supersticioso, yo no creo en... Mira, tú eres arquitecto de tu propia vida, de tu propio destino, de tu propio camino, del camino que tú vas, Así es. tú eres el arquitecto. Tú vas a ser exitoso en la medida en que tú prepares las columnas y las zapatas de la casa de tu vida. Así es. Su color favorito. Y si hay alguno que Lo diga oscuro. jamás lo usaría ese color. Mira, a mí me encanta... Vaya preparando. A mí me encanta el naranja. Ay, sí, es Me muy encanta el lindo. naranja. Pero me gusta el azul. Y para vestirme prefiero colores oscuros, como por ejemplo marrón, azul. El negro no lo uso mucho. Pero el azul oscuro Y un color, y el gris. Y el un gris. color que jamás se lo pondría. Jamás. Jamás me lo pondría. Verde fosforescente. Ay, ay, ay. ¿Tú te pones rosado? Sí, sí, Ay, los claro. hombres se ven ¿Cuáles lindos. son? Oye, el hombre que se pone una prenda rosada está muy claro. Ay, ay, ay. Clarísimo. Lo que como uno el no agua. sabe en qué está claro, pero está claro. Ok. Sus fortalezas y debilidades. ¿Puede interiorizarla? ¿Puede decirme? Yo soy un hombre, yo soy un individuo con muchas fortalezas. Por ejemplo, yo he vivido de mi lengua toda la vida. Así. ¿Y sus debilidades? Pues yo lo que he hecho es hablar. Yo soy, además de Homo sapiens, yo soy Homo loquens. El Homo loquens. Es decir, el ser hablante. ¿Tú ves? Así es. Y así me he ganado la vida, porque en el derecho es hablando. ¿Qué le da confianza a usted? Usted dice, oye, esto es lo que me hace a mí sentirme confiado, porque realmente yo me he sentido muy confiado al hablar con usted y fluido. Sí, Mira, me gusta porque él le inspira gusta su confianza. Yo siento como que usted tiene algo, como que dice, oye, yo sé que esto va a salir Tú bien. lo admiras, dilo así, Sí. claro. ¿Qué me da confianza? Ajá.
cuando Rosana me dice, tú tienes razón. Sí, porque nosotros hemos llegado a un nivel en el cual yo estoy convencido de que para mí, mi mujer es un complemento, pero además es con la persona a la que yo me iría al fin del mundo. Amado, confiado de que vamos a llegar. Amado, Amén. Y eso me ayuda. Me están haciendo así. Yo tengo todavía muchísimas preguntas. ¿Cómo maneja las críticas, sean buenas o sean malas? ¿Cómo la maneja? Creo que a usted lo critican más por bien que por mal. Pero los hombres públicos estamos sometidos a la ¿Cómo crítica, la al escrutinio público. ¿Cómo la maneja? Bueno, las escucho, a veces no la comparto, pero respeto la opinión de cada quien. Yo soy un hombre con una... que no le cuarta a nadie lo que No, piensa lo que quieras de mí, no importa. Yo soy un hombre con un optimismo fuera de lo común. Yo digo que hasta una patada en el trasero te permite avanzar un paso. ¿Qué opina de nuestras autoridades actuales aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, pienso que a mí me duele en el alma, me duele porque le tengo aprecio y lo conozco desde hace muchos años, cómo ha estado manejando la ciudad Siquio ONG. Muy mal, ha sido blanco de muchas críticas, incluyendo mía. Y mía también. Y lamento mucho que una carrera tan brillante en el plano político termine de la manera como aparentemente va a terminar la carrera de Siquio. Y me siento muy sorprendido y agradado de alguna forma de la meteórica y brillante carrera que ha venido desarrollando el senador Franklin Romero. Estamos de acuerdo. Lamento y de alguna manera ha sido una decepción para mí la diputada Dorina, porque su actitud frente a la sociedad ha sido una actitud de más de lo mismo. Y que ustedes lo escucharon bastante. Ahí la vi en una foto entregándole una fundita de maíz mazorca a una señora. ¿Y Nicolás? Él no quiere Imagínate, mi amigo Nicolás regalando machete. No está mal la idea. El problema, pero es verdad, un diputado. el problema está en que yo no soy de lo que creo que hay que dar. Yo pienso que no se debe dar, lo que se debe es enseñar. Tengo dos preguntas. No me dé una libra de arroz para yo comer hoy. Enséñame a sembrarlo y a cosecharlo. Y así comeré toda la vida. Tengo dos preguntas. ¿Qué le queda por hacer? Porque a lo que veo, ha hecho de todo. Escribir y mi lo ha libro. logrado todo. ¿Qué es lo que queda? Escribir mi libro. ¿Y su mayor sueño cuál es? Escribir un libro exitoso. El mayor sueño que yo tengo es poder, cuando me vaya, el día que muera, dejar mi impronta y el recuerdo percedero en mis hijos, en mi familia y en la sociedad franco-macorizana, a la que le he dedicado toda mi vida. Y tenía esa pregunta que cómo le gustaría ser recordado, que fue, que tengo muchas preguntas, ¿cómo le gustaría ser recordado cuando parta de esta tierra? Bueno, me gustaría que la gente me recuerde como un individuo que miró de frente a la vida y que hizo lo que entendía era correcto hacer. ¿Cómo lo define su familia y sus amigos? Mis hermanas dicen que yo soy el patriarca de esta familia. Esa es la palabra. Y mis amigos, como por ejemplo Juan Rey Peniza, Juan Rey Casal, que en paz descanse Juan Rey Peniza. Juan Rey Casal dice que yo soy el comandante. Descríbame, Y Pedro Esteban me llama así también. descríbame a Amado José Rosa en 3 palabras. Bueno, Prepara tu pregunta. abogado, un abogado medular. Yo llevo el derecho hasta en los tuétanos. Abogado, padre, educador. ¿Puedo agregar otra? Otra más. Marido. Marido. Claro. ¿Ya? Ay, apuremos que el Sí, tiempo está. Mire, yo lo veo a usted realmente en todo lo que usted ha dicho y la forma como se maneja, cómo se algo más, expresa. algo Lo rápido. veo que es un hombre exitoso a plenitud, totalmente. sí. No solamente por lo que ha obtenido, sino también por cómo usted lo hace todo. Entonces, me gustaría saber un consejo, algo que usted le diga a ese muchacho, que ellos entiendan que el éxito no está en tener mucho cero, sino que hay algo más que aquí. Entonces, dígame, un consejo para todos nosotros, los que lo vemos como un ejemplo a seguir. Pero ese. Y si puede enfocarlo un chin por el ámbito legal, pues mejor. Sí, pero ese mensaje yo creo que lo deje ya para último, para ir, ¿no? Ok, está bien. Quiero que lo deje para último. Tú porque me lo gustaría- recuerdas. ¿Cómo es un buen día para usted? ¿Cómo es? Un buen día para usted. Un buen juicio. Un buen juicio. Un buen es un buen juicio. día.
Y si además de lo que... Una buena litigación, donde yo salga ganancioso, por supuesto. Si además de todo lo que es, ¿qué otra cosa le gustaría haber sido o ser todavía? Lanzarme de un paracaídas. Ay, mira, Tú ibas a Ah, decir- yo voy a ir con mi novio. Tiene miedo a los precipicios. Bueno, pero me gustaría. Pero aquí en Jarabacoa, Los parapentes. sí, están ahí, bueno, eso es lo más cercano. Yo Pero voy me para allá, gustaría Dios lanzarme- mediante. ¿Alguna Con Me mi vez gustaría novio. lanzarme de un ¿Cómo la- paracaídas para ver cuál es la visión que se tiene desde arriba del paisaje. ¿Su signo zodiacal? Ah, Virgo, yo soy Virgo. ¿Usted Virgo? 13 de septiembre. ¿Alguna otra pregunta? Que les responda el consejo para... Mira, mira, hay una cosa que la gente tiene que entender. A veces hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. El éxito no se logra con dinero. Al contrario, a veces el dinero es el fracaso. Así es. A veces. Una canción. Entonces, una canción. Hay tantas, hay muchas canciones. Que le toque, que le toque el alma. Una comida que me están haciendo así. Hay una canción que Esto se se fue llama, largo. que dice, yo sé que soy, ¿cómo que dice? Bueno, no me acuerdo, pero es un bolero de lo de antes. Pero, por ejemplo, a mí tú me buscas con cualquier canción de Joan Manuel, Ok. de Serrat. Me gusta, por ejemplo, Mercedes Sosa, El corazón al sur. Muy linda. Un perfume, una comida. Un perfume y un no, buen vino. perfume no uso. Una buena comida y un buen vino. Un churrasco. Y un buen Y vino que le guste. un buen vino. Mira, los vinos no son buenos ni malos. Todos. No, porque el vino lo que tiene que hacer es que se adapte a tu paladar. No importa que sea un vino barato, si se adapta a tu paladar y a ti te gusta, ese es tu vino. Para irnos de todo lo que ha hecho en su vida, de todos sus trabajos, de todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que más le ha llenado y más le ha gustado de todo lo que ha hecho en su vida? Ser abogado. Lo más, es lo más. Se lo hago. Señores, se me quedaron 12 preguntas. Ay, Dios mío. Amado José Rosa, señor, un placer haber tenido con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el sábado